Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un poquito de silencio, por favor. La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala. Por favor, silencio en la sala. Del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Señora ministra, lo que no tiene precedentes en España es que la esposa de un presidente del Gobierno esté imputada por corrupción y que el presidente del Gobierno se niegue a declarar ante un juez que le convoca para esclarecer los hechos. Eso es lo que no tiene precedentes en España. Y en España, señora ministra, los servicios públicos están fatal. Según el periódico, según su periódico, El País, 850.000 españoles estaban en lista de espera a finales del 2023 para ser operados en la Seguridad Social. Es el peor dato, según dice El País, el peor dato desde que existen registros. También, según El País, la enseñanza básica española está sustancialmente por detrás de la enseñanza pública de otros países de nuestro entorno. Así que, señora ministra, si no es en sanidad y en educación, ¿en qué se gastan ustedes los impuestos que pagan los españoles? Gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor Figaredo, ¿sabe usted de quién dependen las listas de espera en la sanidad pública? De los gobiernos autonómicos, eso que ustedes gobernaban, eso que ustedes apoyan. Eso que ahora están pactando para aprobar presupuestos. A ver si se apunta ese tanto y son capaces de incorporar más recursos a la sanidad pública, puesto que las comunidades autónomas tienen más dinero que nunca, 300.000 millones de euros más que en la época que gobernaba el señor Rajoy. Pero le contesto, ¿en qué se gasta el Gobierno de España el dinero público? Se lo digo, mire, un 60% en gasto social, que ha subido un 12,6% respecto al año 2022. Esto significa, señorías, en política de pensiones, en política de dependencia, en política educativa, récord de becas, en política sanitaria, en todas las políticas que permiten la igualdad de oportunidades. Eso que usted, en lo que no creen, en lo que le parece una aberración social y en la que, según ustedes, estaría todo mucho mejor en el dinero de los españoles. Claro, de los españoles que tienen dinero. Muchas gracias, señor Figaredo. Dice usted, señora ministra, que entonces, si la sanidad no depende de ustedes, si la educación no depende de ustedes, ¿por qué cobran ustedes más impuestos que nunca? ¿Cuál es la explicación? Porque si nada depende de ustedes, bajen los impuestos de una vez a los españoles. Porque es que dice usted que se gastan el dinero en políticas sociales luego, pero es que, señora ministra, según RTV, a día de hoy, el 48,7% de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es que cada vez las familias españolas consumen menos carne, menos pescado y menos productos frescos porque no se lo pueden permitir. La vivienda está inalcanzable. Los jóvenes españoles tienen que emigrar porque España es el país con más paro de la Unión Europea, con más paro total y con más paro juvenil. Su gestión es un absoluto desastre y España cada día está peor. Y en este contexto, ustedes cada vez cobran más impuestos, cada vez aprietan más a los españoles, sin ir más lejos, por un supuesto error. Yo creo que no ha sido un error, yo creo que ha sido intencionado en un decreto de mayo de este año. Va a provocar o van a provocar ustedes una subida masiva de impuestos para las clases más bajas españolas. Y es que ustedes no aflojan, porque cualquier español, el más llano, entre IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, IBI, impuestos indirectos, pagan más del 50% de su salario en impuestos. ¿Y todo ello para qué? ¿En qué se lo gastan? Subvenciones absurdas, infinitas, sin ir más lejos. Ayer aprobaron 83 millones de euros en subvenciones, entre otras al FMI, no se sabe para qué. Incluso la corrupción, que es absolutamente sangrante, que están ustedes. Gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Récord en creación de empleo. La economía que más crece del conjunto del mundo. La inflación 1,5%. Señoría, le voy a dar un dato muy claro. Los impuestos financian las comunidades autónomas. ¿De dónde cree usted que sale el dinero de las transferencias para la sanidad, para la educación, para la dependencia?
de los impuestos, señor Figaredo, del dinero que permite la redistribución de la riqueza. En lo que ustedes no creen, ustedes no creen. Y en esto nunca, como siempre le he dicho, nos vamos a poner de acuerdo. Pero, señoría, ¿en qué se lo gastan ustedes? Ustedes no gobiernan en este momento en comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, su secretario general en Cataluña se gastó el dinero del grupo parlamentario catalán en peluquería, en tintorería, en comida a domicilio o en el colegio de sus hijos. 2 sanciones por más de 200.000 euros que le ha puesto a usted el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Y la pregunta, señoría, ¿en qué se gastan ustedes el préstamo que le ha dado un banco húngaro por un importe de 9,2 millones de euros? ¿Se lo puede explicar a los españoles? La fórmula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, uno de los legados más perversos de este Gobierno será la normalización de lo anómalo. Ni la política de seguridad debería ser entregada a Bildu, ni los presupuestos generales del Estado deberían ser intercambiados por presos terroristas, ni un fiscal general imputado debería ser respaldado, ni la corrupción generalizada debería ser asumida. Este Gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción. Uno de ellos el suyo, señora Montero, el Ministerio de Hacienda. Sí, sí, señora Montero. Hablemos del rescate de ERE Europa. Rescate que la SEPI financió, digamos que en unas circunstancias altamente sospechosas. Sospechoso por su celeridad. Apenas tardó usted 2 meses en aprobarlo. La media del resto de los rescates, 1 año. Sospechoso por sus padrinos. Según consta, sí, en el informe de la Guardia Civil, hay conversaciones entre el entonces ministro, señor Ábalos, con su vicepresidente de la SEPI, el señor Lora. ¿Le informó a usted el señor Lora de estas conversaciones? Y a ver si esta semana tengo más suerte y me contesta. ¿Puede usted garantizar la limpieza del rescate de ERE Europa? Sus silencios le delatan en esta cuestión. ¿Será este el motivo por el que usted también está tan nerviosa por el misterioso contenido del pendrive del señor Ábalos? Señora Montero, ¿qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades por su corrupción? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, yo creo que la pregunta que se hacen, por supuesto, sus señorías, pero también los ciudadanos que nos puedan escuchar las sesiones de control, es por qué el Partido Popular no quiere hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos como la sanidad, la dependencia, la vivienda, las pensiones. ¿No será, señora Gamarra, que la estrategia muy burda que ustedes están siguiendo lo único que quiere es ocultar la buena marcha de la economía, los impulsos que da este Gobierno en materia social y, por tanto, no quieren hablar de que España va bien e intentar presentar un panorama que lo que produce es desapego de los ciudadanos a la política? Verá, yo se lo voy a contar. Ayer el Fondo Monetario Internacional anunció que España durante el año 2024 va a ser la economía avanzada que más crezca en el conjunto de la esfera internacional. Es más, dijo que en el año 25 seremos de las economías europeas grandes la que más crezca en términos reales. Hemos mantenido el dinamismo de nuestra economía, más ocupado que nunca, 21,3 millones de ocupados, una temporalidad por debajo de la media de la Unión Europea, un incremento del 54% del salario mínimo, 10 millones de mujeres trabajando, un recorte de 5 puntos en la brecha salarial, la inflexión más baja de los últimos 3 años. ¿No será, señora Gamarra, que no quieren que se hable de esto y lo único que practican es la política del fango y la política basura? Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra. Mire, señora Montero,
Mientras ustedes están a lo suyo, a desacreditar a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces y a negar la cruda realidad, son los españoles los que sufren las consecuencias de su desgobierno. Mire, sufren el agravamiento de los problemas cotidianos, la vivienda más inaccesible que nunca, los trenes, un auténtico caos, y la cesta de la compra sigue subiendo. ¿España va bien con estos datos y con estas situaciones? Y, por supuesto, los españoles sufren también el deterioro de la democracia que ustedes están provocando. Saquen sus manos de Radio Televisión Española, de la Fiscalía General, de la Abogacía del Estado. Dejen de utilizar las instituciones para tapar su corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, la realidad, el problema es que por mucho que ustedes vociferen, España va bien, la economía tiene un dinamismo como nunca se había conocido y ustedes expresan una absoluta frustración porque no tienen proyecto político para este país. ¿Qué propuesta hacen en materia de vivienda, de pensiones, de la realidad de los jóvenes? Ninguna. No tienen proyecto para este país. Y, señorías, mientras que ustedes ocultan la corrupción, echan a su líder cuando la denuncia, destruyen ordenadores a martillazo, crean una policía patriótica para intentar crear pruebas falsas para sus adversarios, este Gobierno ha actuado con contundencia, con transparencia y con colaboración con la justicia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Presidenta, señora Montero, tiene usted muy mala suerte. Tiene usted mala suerte porque en cada gobierno en el que usted participa saltan escándalos de corrupción. ¿Casualidad o causalidad? Tiene usted un graduado en casos de corrupción, una EGB. Mire, la E de los seres, robando 680 millones a los andaluces que más lo necesitaban. La G de García Ortiz, fiscal general del Estado imputado por revelar datos tributarios confidenciales. Y la B de Begoña, exactamente. Además de un graduado, usted lo que tiene es una cátedra. Usted sí tiene una cátedra, pero en mirar hacia otro lado. Mire, usted estaba en el gobierno de los seres y no sabía nada. De los cursos de formación no sabía nada. Del rescate de las líneas aéreas no sabía nada. De la compra de mascarillas en su ministerio y el del señor Illa, usted no sabía nada. Hacienda, que debe vigilar por el dinero público y no sabía nada. Pues si esto ocurrió y no sabía nada, debe dimitir por no cumplir su labor. Si esto ocurrió, lo sabía y lo tapó, debe dimitir porque no nos merecemos un gobierno corrupto. Por eso le pregunto, ¿va a seguir usted mirando hacia otro lado con los casos de corrupción? Muchas gracias. Bien, Juan. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, es falso lo que usted dice, pero le digo más. ¿Pagó usted 60 millones de los ERE en el periodo que usted fue consejero de Hacienda? Se lo digo yo, sí. 60 millones de euros. Nosotros, señorías, actuamos con determinación, como he dicho anteriormente. Pero, por cierto, señor Bravo, usted que era o es inspector de Hacienda, ¿le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse en las empresas la compra de un Rolex, de un saxofón, de un viaje de gastos que son absolutamente impropios y que son privados? Y le dijo usted a su partido, al Partido Popular, que tenía que pagar, señor Bravo, el impuesto de sociedades del que defraudó después de la financiación ilegal de la que fue objeto determinado por los tribunales. Cumpla usted con su trabajo. Si no da lecciones es porque en su partido probablemente a usted no le creen. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bravo. Mire, nosotros pagamos a los trabajadores, no los robamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
Miren, usted se ha comprometido con Bruselas a que le va a subir los impuestos a todos los españoles y nada dice de reducir ese despilfarro de gasto político superfluo. Le hacemos una propuesta, si no sabe por dónde empezar. Que el dinero que todos los españoles pagamos con tanto esfuerzo no vaya a las corruptelas que hemos conocido las últimas semanas. Mire, pagamos más impuestos que nunca. Nunca antes nos han endeudado tanto y nunca antes los servicios funcionaban tan mal. Como ejemplo, el tren. ¿Le suena? Entonces, si pagamos más impuestos que nunca, si nos endeudamos más que nunca, si los servicios funcionan peor que nunca, ¿dónde está el dinero de los españoles? Díganoslo, señora Montero. ¿Se lo cuento yo? En los ERES que robaban los 680 millones a los trabajadores desempleados, ahí está, para enriquecerse ustedes, sabemos en qué lo utilizaban, en lo que ustedes hacían desde los ministerios en la pandemia en el peor momento. Mira, a ustedes no les vamos a pedir que cambien, no lo van a hacer. Pero sí que ofrecemos al conjunto de los españoles 137 diputados que van a dar la batalla contra ese desgobierno. Y vamos a seguir ofreciendo proyectos en aquello que importa a los españoles. Conciliación, familia, natalidad, vivienda, aquello que mejora la vida de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. 60 millones, mientras que usted fue consejero de Hacienda, pagaron a los trabajadores como pagó el gobierno socialista los 600 millones a los trabajadores de los ERE. Pero, señor Bravo, sigamos hablando de irregularidades. ¿Es cierto que le hicieron un informe a medida para que pudiera cobrar usted en la Junta de Andalucía un sobresueldo de más de 60.000 euros? ¿Es cierto que usted ascendió a director general, al funcionario que firmó ese informe hecho a medida? ¿Es cierto, señor Bravo, que tuvo usted que corregir la declaración de bienes, de actividades y de retribuciones en el Parlamento cuando se conoció públicamente que usted cobraba un sobresueldo de 60.000 euros? ¿Es cierto, señoría, que el señor Moreno Bonilla le sacó del Gobierno en el momento en que tuvo conocimiento de esa información pública? ¿Puede explicar, señoría, que siendo usted consejero de la Junta de Andalucía se saltaron las normas de contratación en la vía de emergencia cuando ya no estaba en vigor el decreto ley que la habilitaba en pandemia? ¿Usted no dictó una instrucción en la que se advirtió de la caducidad de esta vía y se siguió practicando? Lesiones ni... Señor